Comentario de la lección para el día lunes. Hay muchas cosas que no conocemos. El libro de Job se sitúa en un contexto de profundo sufrimiento y cuestionamiento humano frente al misterio del mal. Este patriarca, un hombre íntegro y temeroso de Dios, experimentó un sufrimiento, digámoslo así, devastador. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió su prosperidad, por lo menos prosperidad material, y se encontró en medio de un dolor inexplicable. En Job 38, Dios responde a las preguntas de Job desde un torbellino, desafiándolo a reconocer su limitada comprensión de la creación y los designios de Dios. Más adelante, en Job capítulo 42:3, él se humilla y admite que había hablado sin tener conocimiento, reconociendo la grandeza y el misterio de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el problema del mal y la incomprensión humana ante los caminos del Altísimo. En Job 38:1 al 12, Dios utiliza una serie de preguntas retóricas para ilustrar la inmensidad de su sabiduría y el limitado entendimiento humano. La expresión ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, utiliza el verbo hebreo que se refiere a establecer o fundar, resaltando la majestad de la creación y la soberanía divina. Dios, al cuestionar a Job, no busca refutar sus dudas, sino recordarle que hay realidades y misterios que exceden la comprensión humana. En Job 42:3, él responde: He aquí yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento tuyo que se te esconda. La frase revela una transformación en la perspectiva de Job. De la acusación y del dolor pasa a la humildad y al reconocimiento de la infinitud del conocimiento de nuestro Dios. Este reconocimiento es muy importante, pues muestra que la respuesta de Dios a la problemática del mal y del sufrimiento no se encuentra en explicaciones sencillas, simplistas, humanas, filosóficas, sino en la aceptación de la limitación humana y en la confianza en la bondad de la soberanía de Dios. Este pasaje nos enseña que el problema del mal es un misterio profundo que va más allá de nuestra capacidad humana de entendimiento. Dios, en su respuesta, no proporciona respuestas detalladas sobre el porqué del sufrimiento, sino que invita a reconocer que el orden de la creación y los caminos de Dios son insondables. Desde esta perspectiva y limitación humana, no podemos comprender los designios del Señor, pero sí podemos comprender cuán bueno ha sido Él con nosotros al crearnos, al sustentarnos y al redimirnos. La respuesta de Dios en Job es un llamado a la humildad y a confiar en la perfecta sabiduría de Dios, quien obra en el universo de manera justa y amorosa, incluso cuando nosotros no comprendemos sus métodos. La teología de Job, por tanto, remarca que la fe auténtica se fundamenta en la confianza en Dios y no en la comprensión total de sus misterios, es decir, confiamos en que Él es bueno, en que para siempre es su misericordia, pero aunque hay misterios en Él y misterios en las decisiones que toma, estos misterios no nos quitan la fe, no nos roban la paz, porque nuestra confianza y nuestra fe están ancladas en su carácter de amor, en su palabra y en sus promesas. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Humildad ante el misterio. Al enfrentar el mal y el sufrimiento, debemos reconocer nuestras limitaciones y acercarnos a Dios con humildad, pidiendo sabiduría y fortaleza. Número 2. Confianza en la soberanía divina. Aunque no siempre entendemos las razones de las decisiones del Señor y de por qué permite el mal, podemos confiar en que Dios, que es fiel y justo, obra en favor de los que le aman. Hebreos 11:6. Número 3. Vida de adoración y dependencia.
Reconocer que hay muchas cosas que no conocemos nos motiva a vivir en constante adoración, confiando en la bondad de Dios y dejando que su palabra guíe nuestra vida. Número 4. Testimonio de esperanza. Nuestra fe, basada en la confianza de un Dios soberano, puede ser un faro de esperanza para aquellos que sufren, recordándoles que aunque el mal parezca prevalecer, el fin de la historia será el triunfo del amor y de la justicia de Dios. El diálogo de Dios con Job nos confronta con la realidad de que el mal y el sufrimiento son misterios que escapan a nuestro entendimiento humano. Sin embargo, en esa misma incertidumbre encontramos un llamado a confiar plenamente en la soberana bondad de Dios. Aun cuando las respuestas no sean evidentes, el carácter inmutable de nuestro Señor nos asegura que sus caminos son perfectos y que sus caminos son de amor. Como Job, debemos aprender a vivir en la tensión entre la incertidumbre y la esperanza, abrazando la fe que se basa en la confianza en un Dios que todo lo sabe y que obra con justicia y amor. Esta actitud no solo nos fortalece en nuestras pruebas, sino que también nos permite ser testigos de la esperanza que trasciende cualquier comprensión humana, proclamando que, aunque hay muchas cosas que no conocemos, en Dios encontramos la seguridad de un futuro glorioso y redentor. Aleluya. Amén. Lección para el día lunes, 10 de febrero. Hay muchas cosas que no conocemos. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero, mientras tanto, quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras la cortina? Vamos a leer Job capítulo 38, versículos 1 al 12. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? En el relato, Job había sufrido mucho, y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos. Solicitó una audiencia con Dios para buscar respuesta a sus preguntas, sin saber que tras la cortina, en la corte celestial, ocurrían muchas cosas más. Ver Job 1:2. La respuesta de Dios a Job es sorprendente. Concretamente, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job capítulo 38 versos 1 y 2. Este pasaje podría parafrasearse de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade en Job 38:4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? Leamos Job
42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Con sus respuestas, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y tras la cortina ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos la respuesta a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento?